Descubierto, millonario responde a su esposa humillando a una empleada y cambia todo en SEGUNDOS. Alejandro, un hombre de 45 años que ha construido un imperio a base de esfuerzo y sacrificio, llegaba a casa después de un largo día de trabajo en el corazón de la Ciudad de México. La ostentación de su hogar contrastaba con sus orígenes humildes, duros días de escasez lo formaron y le enseñaron el valor de la dignidad. Pero esa noche, al entrar en su lujosa residencia, un aire de tensión lo envolvió. Las risas de sus amigos resonaban en el salón, pero, por dentro, se sentía inquieto. No sabía que en minutos su vida daría un giro inesperado. Lucía, su esposa, había organizado un evento para sus amigos adinerados. Sin embargo, en medio del alboroto, su voz cortante se alzó sobre el resto: Mariana, regresa a trabajar. No tengo tiempo para que tú y tus problemas me arruinen la velada. Las palabras de Lucía resonaron en la sala como una bomba de tiempo. Mariana, una madre soltera que trabajaba en su hogar, intentó mantener la dignidad, pero el desprecio de Lucía era palpable. Alejandro, al enterarse de la escena, sintió una punzada en el estómago. No podía creer que su esposa, la mujer con la que había formado una familia, pudiera humillar de esta manera a alguien que tanto luchaba por salir adelante. La frustración lo llevó a la oficina, donde sus pensamientos se agolpaban y sus manos temblaban de impotencia. ¿Cómo era posible que una mujer a la que había levantado en un pedestal, con la que soñó un futuro, pudiese tratar así a una persona en una posición más vulnerable? Esa noche, su mente se agitaba. El eco de su madre decía: Alejandro, nunca olvides de dónde vienes. Las palabras retumbaban en su cabeza mientras un torrente de emociones se precipitaba. Sentía cómo la indignación y el asco se mezclaban, empujándolo a cuestionar todo lo que había construido. ¿Realmente era ese el legado que quería dejar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Regresó a casa, la tensión en su pecho era apremiante. Al entrar, el ambiente aún conservaba el eco de lo sucedido. Lucía lo miró, pero su semblante no mostraba arrepentimiento, sino desafío. Alejandro sintió que un volcán en su interior estaba a punto de estallar. ¿Te das cuenta de lo que dijiste?, preguntó con voz firme. ¿Cómo puedes desvalorizar el esfuerzo de alguien que se desvive por su familia? Su esposa, sorprendida, trató de minimizar el incidente, pero sus intentos de justificar su comportamiento solo la hundieron más en su propio abismo. Alejandro se sintió atrapado entre lo que había logrado y la nueva realidad que se revelaba ante sus ojos: una mujer fría y distante, incapaz de reconocer la lucha ajena. Las palabras pesaban sobre él, cada frase lo envolvía en un mar de dudas. ¿Era esto lo que quería para su vida? ¿Se había dejado arrastrar por un mundo que despreciaba lo más fundamental? La confrontación con Lucía era una tormenta emocional. Se dio cuenta de que enfrentarla era, en ese momento, enfrentar su propio reflejo. La moral que defendía chocaba con la vida que había construido, y los abismos entre su hogar y las calles que conocía empezaban a abrirse. Su corazón marcaba un ritmo acelerado. Por primera vez, se sentía perdido. Alejandro, frente a esa puerta golpeando con la esperanza de no haber perdido algo irreparable, se preguntaba: ¿qué haré ahora? La angustia de enfrentarse no solo a la injusticia, sino también al rechazo de su propio ser. Podría definir el resto de su vida. Podrá encontrar la manera de reparar no solo sus lazos familiares, sino también la esencia de quien realmente es. La noche avanzaba en un ambiente de incomprensión. Alejandro se sentó en su oficina, las luces de la ciudad relucían a través de la ventana, un recordatorio de todo lo que había alcanzado. Pero en lugar de alegría, la visión le resultaba vacía. Reflexionaba sobre su verdad: su éxito había forjado también una muralla emocional, una distancia con aquellos que apenas podían sobrevivir. La humillación que había presenciado lo había sacudido.
No solo su matrimonio estaba en juego, sino su integridad personal. Decidido a no permitir que la indiferencia de su esposa definiera su existencia, empezó a buscar formas de actuar. La decisión de tomar las riendas de su vida se volvió urgente, él debía ser parte de la solución, en lugar de impotente espectador. La primera medida que tomó fue hablar con Mariana. Se encontraba en el pequeño negocio que él había ayudado a establecer, un esfuerzo que le había costado más que dinero, fue una inversión de empatía. El encuentro fue tenso. Alejandro sabía que sus palabras debían ser cuidadosas, pero también directas. Al llegar, la vio empañada en un mar de preocupaciones. Sin embargo, cuando la miró, sintió que había algo más profundo en esa mirada, un coraje escondido. Mariana, comenzó con una voz serena, quiero disculparme por lo que sucedió. A veces, las herramientas del éxito hacen olvidar la compasión. Mariana lo miró incrédula al escuchar esas palabras. La tensión en su rostro se desvaneció ligeramente. Alejandro continuó, quiero ayudar. ¿Qué necesita tu negocio para prosperar? La conversación fluyó, y a medida que discutían, Alejandro se dio cuenta de que estaban no solo reconstruyendo un puente profesional, sino comprendiendo la lucha de una mujer que, al igual que él en su juventud, había tenido que enfrentarse a la adversidad. Mientras Mariana hablaba de sus sueños y miedos, Alejandro sintió cómo ese intercambio lo transformaba. Se trataba de escuchar, de humanizar, de acercarse a lo que una vez había sido. Su compromiso por empoderar a Mariana se convirtió en un proyecto personal. Empezó a trabajar en un plan de negocios que no solo mejoraría su situación económica, sino que también fortalecería su autoestima. Con cada minuto que pasaba en ese pequeño hogar, entendió que la dignidad de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que se atreve a soñar, pero la reacción de Lucía era inminente. Al regresar a casa después de aquel día, Alejandro sintió que la atmósfera estaba aún más cargada. La distancia entre ellos se había vuelto un abismo. La mujer que alguna vez había admirado había revelado su verdadero rostro, y ahora el desafío personal requería enfrentar tanto a su esposa como a la realidad de su vida. Cuando Lucía se le aproximó, el silencio fue absoluto. Sabía que una discusión estallaría, pero estaba dispuesto a hablar de sus decisiones. No puedo seguir callando, dijo, enfrentándola. Tu forma de tratar a las personas no solo afecta a los demás, sino que se ha apoderado de nuestra vida. El aire, lleno de tensión, se volvió eléctrico. Alejandro comprendió que estaba en la antesala de un clímax emocional, donde las decisiones de este enfrentamiento podrían cambiar el curso de su existencia. Lo que estaba en juego iba más allá de su matrimonio, implicaba su identidad y la posibilidad de redimir no solo a Mariana en su lucha, sino a sí mismo. Un latido ensordecedor resonó en su pecho. Hoy he visto lo que realmente somos, afirmó, mientras los muros del desdén comenzaban a tambalearse. La angustia en el fondo de su ser le susurró que debía estar preparado para cualquier desenlace. Era el momento de la verdad. Con la mirada fija en Lucía, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. ¿Podría realmente afrontar los cambios que se avecinaban sin desmoronarse bajo su propio peso? Los segundos se estiraban, y la respuesta se tornaba más inminente con cada oso que cruzaba su mente, aún sin saber que todo iba a complicarse de forma inesperada. La confrontación con Lucía se convirtió en un torrente de emociones que Alejandro no pudo prever. El ambiente estaba cargado de resentimiento y dolor, un reflejo de sus respectivas decisiones y prioridades. En un instante que parecía eterno, Lucía lanzó una mirada de desafío, su voz, aunque fría, temblaba con una rabia contenida. «¿Desde cuándo te importa lo que les pase a los demás?», dijo con desdén, como si cada palabra fuera un dardo. Alejandro sintió como su corazón se encogía. Allí estaban, dos mundos irreconciliables colisionando. No podía permitir que su matrimonio se hundiera en el desprecio. Era el momento de abrirse realmente. «Desde el día que me di cuenta de que los éxitos no lo son todo», respondió, su voz firme pero vulnerable. «He estado tan concentrado en acumular cosas, Lucía, que he olvidado las personas que hay detrás de esas cifras. Mariana me ha recordado eso». «¿Mariana? ¿De verdad crees que ese pequeño negocio puede ofrecerte la satisfacción que te falta?», replicó ella, con una risa sarcástica en su voz que resonó como un eco de su propia inseguridad. Pero algo cambió en Alejandro,
ya no era ese hombre que se dejaba llevar por las palabras hirientes. Es más que eso. Ella representa lo que una vez fui yo. Necesitamos escuchar, no solo hablar. No puedo ser cómplice de una indiferencia que hiere a otros. Su determinación le sorprendió, una chispa de renovación que comenzó a iluminar su interior y a deshacer algunas de las ataduras que había llevado tanto tiempo. Sin embargo, el rostro de Lucía se mantuvo impasible. En lugar de encontrar conexión, se encontró frente a un muro impenetrable, lo que le causó una punzada de desesperación. ¿Qué más podría hacer para que entendiera que su verdadera lucha era por lo que estaban perdiendo juntos? La tensión aumentaba, y Alejandro sintió que el tiempo se estaba acabando para ambos, aunque algo se encendía en su interior, la necesidad de un cambio radical. Su mente comenzó a bosquejar una estrategia, cuestionando si sus esfuerzos por ayudar a Mariana podían ser un punto de partida para sanar también su matrimonio. Ser parte de esa redención sería su próximo paso, pero no podía hacerlo solo. Una decisión resonaba en su interior, un llamado a no rendirse. Si no estás dispuesta a ver lo que realmente está en juego, tal vez debamos reflexionar sobre lo que queremos, propuso Alejandro, sintiendo que era el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Podemos cambiar esto, Lucía. Pero necesitamos ser honestos sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. La mirada de su esposa se suavizó un poco, como si una pequeña rendija de luz comenzara a abrirse. Aún así, no estaba listo para rendirse. La conexión que antes existía entre ellos se había erosionado, pero Alejandro decidió que no iba a quedar atrapado en la tristeza. Había luchado demasiado por lograr sus metas y no iba a permitir que su vida se convirtiera en un mero reflejo de lo que una vez fue. Mientras la conversación continuaba, sintió que cada palabra estaba forjando un nuevo camino. No solo estaba enfrentando a Lucía, sino sus propios miedos y debilidades. Pero, al mismo tiempo, la inminente visita inesperada de alguien relacionado con el negocio de Mariana podría cambiar el rumbo de sus esfuerzos. ¿Sería esa la oportunidad que necesitaban para sanar? Alejandro estaba a punto de descubrir no solo el coste de esa verdad, sino también su propio valor en un espacio donde la redención se tornaba cada vez más necesaria. La pregunta que se cernía sobre él era ineludible: ¿serían capaces de encontrar en esa nueva adversidad el regreso a la conexión que una vez compartieron? El aire seguía cargado de posibilidades, y con cada segundo que pasaba, la certeza de que la batalla por su propio futuro apenas comenzaba se hacía más evidente. La tarde se arrastraba, dejando atrás el brillo del día mientras Alejandro se sumía en sus pensamientos. Las palabras de Lucía resonaban en su mente como un eco. Había comprendido que no solo enfrentaba su relación, sino que se encontraba ante un espejo que reflejaba su verdadera esencia, un hombre que había perdido de vista lo que realmente importaba. La puerta que daba a su oficina se abriría pronto y enfrentar a esta nueva persona significaba exponerse aún más, un riesgo que estaba dispuesto a afrontar. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café entre las manos, el aroma caliente era un consuelo temporario. En los minutos previos, su mente se afincó en la idea de que ayudar a Mariana no debía ser solo una salvación personal, sino un principio. Transformarte desde adentro resonó como un mantra en su interior. ¿Qué implicaba realmente ayudar a alguien más sin la expectativa de un retorno? Una lección que tal vez no había aprendido en los pasillos fríos de las corporaciones. Tenía la certeza de que Mariana, con su pequeño negocio, representaba un mundo diferente, uno donde la autenticidad era más valiosa que cualquier trato financiero lucrativo. Pero aún le quedaba un último aspecto por examinar: la relación con Lucía. Podía sentir cómo la distancia entre ellos se volvía cada vez más insalvable. Cada conversación, cada intento de reconciliación, se convertiría en una arena movediza si no era capaz de hacer un cambio genuino. El timbre sonó, interrumpiendo su cadena de pensamientos. Su corazón se aceleró mientras se dirigía a la puerta. Al abrirla, se encontró con un joven, la mirada ávida y un claro deseo de impresionar. Era Manuel, un colaborador de Mariana, famoso por su creatividad y determinación. Sin embargo, a pesar de su juventud, había una incómoda confianza que lo acompañaba, algo que contrastaba con la vulnerabilidad que Alejandro había sentido minutos antes. «Hola, Alejandro. Mariana me habló de ti y del proyecto»,
comenzó Manuel, y el nerviosismo en su voz se disipó rápidamente. Quería ver cómo podía apoyarte en tu idea. Ella cree que lo que estás haciendo puede marcar una diferencia. Cada palabra del muchacho encendía una llama en Alejandro que parecía perdida, y las posibilidades de una nueva asociación parecían intoxicantes. Sin embargo, justo cuando la conversación comenzaba a fluir, escuchó pasos pesados detrás de él. Lucía había decidido ir a la cocina. Su presencia se sentía como un pulso en el aire. Alejandro sintió una presión en el pecho, la posible confrontación que podía surgir si ambas presencias no fueran alineadas. ¿Y tú quién eres?, preguntó Lucía, con una mezcla de curiosidad y desdén en su voz. Manuel titubeó, vacilando ante la majestad de la esposa del hombre que acababa de conocer. Alejandro sintió cómo la energía cambiaba drásticamente. Soy Manuel, vengo a hablar sobre el negocio de Mariana, respondió el joven, tratando de mantener la compostura. Pero Lucía, con una mirada que brillaba de incredulidad, se cruzó de brazos. ¿Así que planean darle un giro a tu vida, Alejandro? ¿Interesarte por algo que no puedes controlar? La tensión nueva se palpó en el aire, y Alejandro entendió que este era un momento crucial. No solo era una simple conversación, era la oportunidad de demostrar que su determinación había cambiado. Esto es un esfuerzo que va más allá de mí mismo, Lucía. Es sobre apoyar a alguien que realmente lo necesita. Y no solo se trata de negocios, es sobre reconstruir nuestro propósito y nuestra conexión, defendió Alejandro, sintiendo que su voz resonaba más poderosa que antes. El silencio ocupó la habitación. Manuel estaba observando, como si la realidad se convirtiera en un tablero de ajedrez. Lucía, atrapada entre el escepticismo y la necesidad de entender a su marido, parecía una montaña rusa de emociones. Alejandro supo que la batalla estaba lejos de terminar, pero había dado un paso hacia una nueva forma de enfrentarse a las adversidades. Al final de la conversación, comprendió que debía actuar, definir claramente qué quería y hacia dónde se dirigía, para sí mismo y para su relación. La revelación sobre su deseo de cambio todavía le pesaba en el alma, y sabía que no podía enfrentarlo solo. Mientras Manuel se despedía y las puertas se cerraban tras él, quedaba la inminente sensación de que la vida había enviado una señal. Con la presión de la situación todavía flotando en el aire, Alejandro se sintió más vivo que nunca, listo para buscar respuestas. Pero la pregunta seguía allí: ¿sería capaz de enfrentar su propio miedo a perder más de lo que había ganado? La exploración de sus límites apenas comenzaba. Alejandro se sumió en un mar de emociones tras la partida de Manuel. La conversación había sido explosiva, y la confrontación con Lucía lo había dejado más intranquilo que nunca. Se sentía atrapado en una esfera de expectativas y realidades que parecían separarse a cada instante. Mientras la tarde se tornaba oscura, el eco de sus pensamientos se volvía más fuerte. Quería ser el hombre que Lucía necesitaba, pero estaba claro que su transformación no podía esperar. Consciente de que no podía permitir que la situación entre ellos continuara deteriorándose, decidió actuar. Era el momento de rediseñar su enfoque, debía usar su experiencia en el mundo corporativo, pero esta vez con un propósito que iba más allá de su propio éxito. La idea de convertir su proyecto con Mariana en una plataforma de empoderamiento lo emocionaba, pero también lo intimidaba. ¿Cómo podría llevar a cabo una iniciativa que no solo ayudara a otros, sino que también sanara su relación? Esa noche, mientras revisaba documentos y esbozaba un plan, una idea inesperada le cruzó la mente. En lugar de enfocarse en la magnitud del cambio, debía concentrarse en los pequeños pasos. Las grandes transformaciones empezaban en lo cotidiano. Podría invitar a Mariana a su casa para discutir más a fondo su proyecto. Además, podría aprovechar esa reunión para hablar con Lucía, mostrarle que estaba comprometido no solo con Mariana, sino que también le importaba su unión. A la mañana siguiente, Alejandro envió un mensaje a Mariana, proponiendo una reunión. No esperó a que las horas transcurrieran interminables. Tenía que hablar con Lucía primero. Cuando la encontró en la sala, la expresión de su rostro era cerrada, pero había en sus ojos un destello de interés oculto. Decidido, se acercó y, con claridad, le expuso su plan. Lucía, quiero que me acompañes a la reunión con Mariana. Quiero que veas el potencial que tiene este proyecto. Más allá de cualquier cosa,
Tu opinión significa mucho para mí, dijo Alejandro, sintiendo un vuelco profundo en él mientras esperaba su respuesta. ¿Crees que me interesa esto? Alejandro, es solo otro intento por distraerte de lo que realmente tenemos que resolver, contestó Lucía, visiblemente escéptica, cruzando los brazos con el desdén que él ya conocía. No obstante, en sus palabras había un indicio de lucha interna. Sabía que el tema resonaba más de lo que se mostraba. Lo entiendo, pero creo que es momento de juntar nuestras fuerzas para crear algo que no solo beneficie a otros, sino que también sea un paso en nuestro camino de regreso, insistió él. Aquella vulnerabilidad que estaba mostrando se sentía ajena, pero necesaria. Era su esfuerzo para abrir el diálogo que hacía tiempo estaba bloqueado. Lucía parpadeó, y por un momento, la tensión se disolvió. Finalmente, se separó del muro que había levantado entre ellos. Podemos intentarlo, pero no tengo muchas expectativas, admitió, su voz aún tensa pero menos rígida. La decisión de Lucía fue un alivio que lo llenó de fuerza. Recibió el mensaje como una oportunidad temporal, una apertura para transformar su relación mientras cultivaba su deseo de crecimiento personal. Con esa chispa de esperanza, se sintió más motivado que nunca. Pero mientras su mente planeaba los próximos pasos, un pensamiento espinoso permanecía en un rincón de su conciencia. ¿Qué pasaría si la verdad detrás del proyecto lo enfrentaba a sus propios miedos? La línea entre el crecimiento y el fracaso era delgada, y la inminente reunión con Mariana le prometía ser un desafío no solo profesional, sino emocional. La mañana siguiente el sol brillaba con un nuevo esplendor, y Alejandro sintió que el cambio comenzaba a tomar forma. Su compromiso formal con Mariana sería una prueba, una manera de demostrar a Lucía que podía convertirse en el hombre que siempre debió ser. Pero, como siempre, la pregunta persistía. ¿Estaría realmente listo para descubrir los límites de su propia vulnerabilidad, y qué repercusiones tendría eso en su relación? A partir de ahora, cada decisión llevaría un peso nuevo. La reunión con Mariana se acercaba, y con ella, la posibilidad de dar un giro radical a su vida. Con cada minuto que pasaba, la urgencia de enfrentar sus temores se hacía más inminente. ¿Sería capaz de encontrar su camino y reconciliar todas las partes de sí mismo antes de que las sombras del pasado lo atraparan de nuevo? El día de la reunión con Mariana llegó, y Alejandro se encontraba atrapado en un torbellino de emociones. Mientras se preparaba, su mente se encontraba en una sinfonía de ansiedad y determinación. Preguntas sobre su capacidad para enfrentar los desafíos y su deseo de cambiar lo consumían. Sabía que este encuentro era más que un compromiso profesional, era un paso hacia sí mismo, una puerta abierta hacia el crecimiento personal que tanto anhelaba. Al abrir la puerta de su apartamento, la luz del sol iluminó la estancia, pero su interior estaba plagado de incertidumbre. Recibió a Mariana con una mezcla de entusiasmo y miedo. Al verla, recordó sus propias convicciones. Su objetivo no era solo llevar a cabo un proyecto, sino también sanar las grietas que se habían formado en su vida. Sin embargo, una parte de él se cuestionaba si estaba dispuesto a perderse en el proceso. Mariana se sentó, y Alejandro le presentó su visión. Le habló de un espacio donde las personas pudieran encontrar apoyo, donde sus voces fuesen escuchadas y sus historias contadas. Cada palabra que salía de su boca era un intento no solo de convencerla, sino de manifestar su compromiso con su propio desarrollo. A medida que la conversación avanzaba, algo inesperado ocurrió. La pasión por la idea comenzó a transformarse en una conversación profunda sobre sus propias luchas. Me has contado sobre tus objetivos, pero ¿qué hay de ti, Alejandro? ¿Qué es lo que realmente deseas?, preguntó Mariana, como si desnudara su conciencia. Esa simple pregunta hizo que el suelo bajo sus pies temblara. Nunca había dedicado tiempo a reflexionar sobre su deseo. Se dio cuenta de que había centrado tanto su energía en los demás que se había olvidado de sí mismo. Quiero ser auténtico, quiero conectar de nuevo con Lucía, quiero dejar atrás mis miedos, confesó, sintiéndose vulnerable, pero el eco de su confesión resonaba en la parte más sensible de su ser. Se percató de que uno de sus miedos más grandes había brotado, el temor a decepcionar tanto a Mariana como a Lucía. En su intento por ser un caballero, había descuidado su propio ser.
Era posible que al intentar ayudar a otros, se estaba condenando a sí mismo a vivir en la sombra de las expectativas ajenas. Mariana lo observaba con atención y, en un momento de introspección, él se dio cuenta de lo valiosa que era esa conexión que estaban forjando. La conversación dio un giro natural, discutieron sobre cómo sus experiencias moldean nuestras decisiones, cómo el entorno a veces dictaba quiénes somos en realidad. Alejandro entendió que, para sanar su relación con Lucía, debía primero afrontar sus propias expectativas y desilusiones. Mientras terminaban la reunión, una mezcla de esperanza y temor llenaba el aire. Alejandro sabía que este era el primer paso hacia un cambio auténtico, pero aún persistía la pregunta inquietante sobre cómo su relación con Lucía se vería afectada. Su cabeza estaba repleta de planes, pero su corazón pesado por la incertidumbre. Finalmente, con un profundo suspiro, le comentó a Mariana: esto es solo el comienzo. Tengo que ser valiente, pero no quiero que esto se interponga entre Lucía y yo. A medida que se despejaba el aire, una resolución germinó en su interior. Tenía que llevar su honestidad hacia Lucía, abrir su corazón sin miedos, sin escudos. Pero, ¿qué sucedería si, al hacerlo, enfrentara un rechazo que no anticipaba? Con esas dudas creciendo dentro de él, Alejandro sabía que cada paso que estaba tomando era un enfrentamiento no solo con el mundo exterior, sino con la esencia misma de lo que significaba ser humano. La próxima conversación con Lucía podría desatar la tormenta final, pero tenía que intentarlo. Las sombras de sus temores seguían acechándolo, pero la luz del cambio estaba a punto de iluminar su camino. ¿Estaría listo para enfrentar la verdad que lo atraparía entre la libertad del crecimiento personal y el peso de su pasado? Alejandro necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido con Mariana, pero su mente era un caldero de pensamientos inconexos. Había abierto la puerta a un proceso de transformación, y sin embargo, el eco de su propia vulnerabilidad le atormentaba. En su camino hacia la autenticidad, se enfrentaba a un nuevo reto: hablar con Lucía. Con cada paso que daba, creía que ese encuentro no solo definiría el futuro de su relación, sino que también lo confrontaría con sus miedos más profundos. Durante los días siguientes, se sumergió en la preparación. El trabajo diario se tornó un refugio y, al mismo tiempo, una distracción de la inquietud que lo habitaba. Cada vez que surgía la oportunidad de abordar el tema con Lucía, se sentía atrapado entre la aspiración de sincerarse y el deseo de protegerse. Los diálogos ensayados en su mente tomaron formas y se deshicieron, revelando sus inseguridades más crudas. En una tarde particularmente agitada, tras una llamada pesada con un cliente exigente, Alejandro recibió un mensaje de Lucía: ¿podemos hablar esta noche? Su corazón se aceleró en un repentino torrente de ansiedad. Este era el momento. La oportunidad de ser vulnerable ante ella. Sin embargo, una lacerante duda se filtró en su mente: ¿sería realmente lo que ella necesitaba en este instante? Mientras oscurecía, las luces de la ciudad comenzaron a brillar, y Alejandro se miró al espejo, reconociendo la mezcla de temor y determinación en su reflejo. Salió de su apartamento y se dirigió al café donde solían encontrarse. Cada paso hacia ese lugar significaba un intento de avanzar hacia el amor que había descuidado, aunque las sombras de sus anhelos pasados todavía lo acechaban. Cuando Lucía llegó, una mezcla de alegría y tensión llenó el espacio. Ambos se sentaron en una mesa apartada, y la atmósfera cargada de promesas casi palpable. Alejandro, armado con sus pensamientos, eludía el discurso preparado. La sinceridad brotaba de él, absorbiendo cada minuto que pasaba. Tenía que dar ese primer paso, arriesgarse a abrir la conversación de tal forma que pudiera revelarse sin reservas. Lucía, he estado pensando mucho en nosotros, empezó, su voz un hilo tembloroso, pero firme. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y recelo, lo que lo impulsó a continuar: he entendido que he estado tan atrapado en mi propia imagen de lo que debía ser que he olvidado lo que verdaderamente queremos construir juntos. Las palabras parecían fluir como un torrente. Contó su lucha interna, su deseo de ser auténtico no solo por él, sino también para ambos. A medida que las horas pasaban, cada una de sus declaraciones parecía explorar nuevas profundidades de su relación, cada revelación un acto de valentía que resonaba en ambos. Sin embargo, mientras la conversación se despegaba, el miedo a la reacción de Lucía comenzaba a oscurecer su valentía.
Sus propias inseguridades se manifestaban como un eco en aquel café lleno de murmullos y risas ajenas. ¿La aceptaría tal como era? Se alejaría aún más si veía sus debilidades expuestas. A medida que su atención se centraba en la expresión de Lucía, el instante se tornó en una revelación, el poder de la honestidad. Alejandro comprendió que su cambio personal no solo dependería de la conexión que buscaba con ella, sino de ser abierto a lo que el futuro pudiera deparar. Flow de emociones se debatía entre el miedo y la esperanza. Lucía tomó un sorbo de café, su mirada se fijó en él con intensidad. Alejandro, dijo, su voz suave pero firme, ¿crees que al abrirte me estás mostrando una debilidad, o en verdad me das la oportunidad de conocerte de nuevo? Su pregunta lo detuvo en seco. Era un recordatorio de que el crecimiento personal es tanto un reto individual como una oportunidad colectiva en las relaciones. Pero la incertidumbre aún lo invadía. Al final de la conversación, Alejandro supo que había tomado un paso crucial hacia su verdad, pero el camino aún estaba lleno de incógnitas. Se despidieron con la promesa de hablar más, pero el aire estaba cargado de preguntas no resueltas. Estando solo, Alejandro reflexionó, había comenzado a rasgar la superficie de su evolución, pero lo más complicado aún estaba por venir. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar las reacciones que su honestidad pudiera provocar en Lucía? Las sombras de sus decisiones pasadas aún lo acechaban, esperando su siguiente movimiento. La batalla entre la luz de la verdad y la oscuridad del temor estaba lejos de terminar. ¿Era este el principio de su liberación, o la antesala de un conflicto aún más profundo? Alejandro despertó al día siguiente con la mente embotada. Había pasado la noche revisando cada palabra dicha en el café, intentando desgajar cada emoción que había atravesado su ser. La conversación con Lucía lo había dejado en un limbo de introspección. Sentía que, aunque había dado un paso hacia la transparencia, no contaba con las herramientas necesarias para el camino que se extendía ante él. La incertidumbre le lanzaba preguntas a medida que se vestía para el día. En su trabajo, abordó la jornada con la urgencia de sacar adelante los proyectos pendientes, pero su mente seguía navegando entre los pensamientos sobre Lucía y sus sentimientos. Los clics de los teclados, el sonido de las impresoras y las conversaciones ajenas parecían seres ajenos a su aislamiento emocional. Aunque su desempeño era aclamado, la gratificación se sentía casi vacía. Algo dentro de él había cambiado, pero no lograba discernir qué era ese nuevo impulso que lo guiaba. Mientras revisaba algunos informes en su escritorio, una idea surgió. Era el momento de explorar su papel profesional. Empezó a preguntarse si su trabajo actual realmente reflejaba su auténtico yo, o si seguía siendo una extensión de la imagen que pretender ser. Había seguido un camino, leal a sus metas profesionales, pero ¿a qué costo? ¿Estaba estancado o realmente avanzando hacia algo significativo? Sin un plan claro, se sentía como un pez nadando en un universo agonizante. Decidió que no podía evitar confrontar sus emociones clave. Se inscribió en un taller de desarrollo personal que prometía ayudar a los participantes a encontrar su voz auténtica en el ámbito profesional. Aunque una parte de él se retorcía ante la idea de abrirse a extraños, algo en su interior le susurró que necesitaba esta experiencia. Después de todo, su vulnerabilidad en ese espacio podría ser su mayor fortaleza. El primer día del taller fue un mar de emociones. Conoció a personas que, al igual que él, estaban en busca de su verdadero ser. Describieron sus propias luchas, y Alejandro escuchaba, sintiendo que cada palabra pronunciada resonaba en su interior. Pero cuando llegó su turno, un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo compartir su viaje sin derrumbarse en el intento? ¿Sería capaz, una vez más, de ser suficientemente valiente? Al inicio, sus palabras fluyeron desorganizadas, como un torrente que lucha por salir. Narrar su vida profesional, sus inseguridades y su búsqueda por la autenticidad fue liberador, pero doloroso. Sin embargo, a medida que hablaba, el peso de la autoexigencia se fue disolviendo. Sus compañeros ofrecieron apoyo, sus miradas alentadoras sirvieron como combustible de fortaleza. Era un espacio seguro, un eco de comprensión que, inesperadamente, encendió en él un nuevo deseo de crecimiento. Al finalizar la jornada, sintió que había empezado a labrar un nuevo camino, uno donde la vulnerabilidad se convertiría en un puente en lugar de un obstáculo.
La idea de que su autenticidad no solo afectara su vida personal, sino también su carrera profesional, comenzaba a tomar forma. Tal vez existía una manera de integrar ambas esferas y, al hacerlo, construir un futuro más alineado con quien realmente era. Mientras se dirigía a casa, no pudo evitar sonreír. La incertidumbre aún existía, pero había dado pasos concretos hacia un cambio fundamental. El camino no sería sencillo, y sabía que el primer reto real sería cómo comunicar estas nuevas percepciones a Lucía sin que ella se sintiera abrumada. Este cambio no solo era suyo, era también un proceso compartido. Al llegar al apartamento, encontró un mensaje de Lucía: ¿podemos hablar mañana? Hay algo que quiero compartir contigo también. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué revelaría ella ahora? La incertidumbre volvió a invadirlo, y la energía de sus recientes descubrimientos parecía palidecer en comparación con la súbita preocupación que él sentía. Había forjado un camino hacia su verdad, pero en la próxima conversación con Lucía, quizás, asumiría un rol que cambiaría todas las reglas del juego. ¿Estaría su relación a punto de transformarse en algo más, o se desmoronaría ante la nueva versión de sí mismo? Su mente luchaba entre el optimismo y el temor, pero un pensamiento lo atravesó con claridad: el momento de la verdad había llegado. El día llegó con una expectativa palpable. Alejandro se encontraba al borde del abismo emocional, consciente de que la conversación con Lucía marcaría un antes y un después. Mientras se preparaba para salir, el eco de sus pensamientos resonaba en su mente como una melodía confusa, mezclando nerviosismo e ilusión. Cada prenda que se ponía parecía un símbolo de su transformación. Al llegar a la cafetería donde habían acordado encontrarse, sintió una presión en el pecho. Los recuerdos de su última charla surgieron como sombras, y pudo percibir que la atmósfera enrarecida por la ansiedad iba más allá de su propia mente. La luz del sol filtrada por las ventanas caía en cascada, arrojando un brillo casi irreal en el lugar. Tomó asiento, cada respiración consciente tratando de calmar su agitada psique. Cuando Lucía llegó, su rostro reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No pudieron evitar sonreír al verse, pero las miradas amables ocultaban una tensión no resuelta. A medida que intercambiaban palabras triviales, Alejandro se dio cuenta de que lo que en un momento pareció simple se tornaba un laberinto que exigía sinceridad radical. A partir de entonces, él tomó una decisión que lo llenó de valentía: no iba a pasar otro instante en la superficialidad. Con el corazón palpitando, se lanzó al vacío de su vulnerabilidad. La voz le tembló al hablar, pero cada palabra surgía de las profundidades de su ser, sinceramente expuesta. Compartió sus miedos, su lucha por encontrar un equilibrio entre su vida personal y profesional, y su constante búsqueda de autenticidad. La respuesta de Lucía no fue la que esperaba. Primero la sorpresa, y luego, un dolor silencioso cruzó su rostro. «Lo que has dicho, me hace pensar en lo que yo también estoy sintiendo», dijo, sus ojos reflejando confusión y temor. La revelación de su propio dilema marcó el inicio de un ciclo de introspección para ambos. Alejandro se dio cuenta de que el camino hacia la autenticidad no solo afectaba su vida, sino que implicaba, inevitablemente, a las personas cercanas. Con cada palabra que compartían, Alejandro fue capaz de ver a Lucía no solo como su pareja, sino como un ser humano que enfrenta sus batallas internas. La conexión que estaban forjando se sentía más profunda que antes, pero el temor de lo desconocido lo mantenía alerta. En ese momento de sinceridad, ambos se dieron cuenta de que la verdad era tanto un refugio como un campo de batalla. Las horas transcurrieron mientras intercambiaban historias, anhelos y frustraciones. Cuando se despidieron, un rayo de esperanza había cruzado sus corazones. Pero antes de separarse, Lucía miró a Alejandro directamente a los ojos. «He estado planteándome un cambio importante en mi vida. No sé si estoy lista, pero lo necesito». Las inquietantes palabras de Lucía le dejaron un escalofrío. Alejandro sintió que el mundo se detuvo por un instante. ¿Este cambio sería un nuevo horizonte de posibilidades o un abismo temido de separación? Su propio viaje hacia la autenticidad había comenzado a intersecarse con los caminos de Lucía de formas que nunca había anticipado. A medida que se alejaba, la incertidumbre comenzaba a asimilarse a una sensación de propósito. Alejandro se sentía más fuerte, como si hubiera desatado una nueva versión de sí mismo.
Sin embargo, la pregunta persistía, ¿sería capaz de afrontar los cambios que Lucía podría estar dispuesta a hacer? La urgencia de descubrirlo lo mantenía en vilo, y en su mente resonaba una pregunta inquietante, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger lo que realmente amaba? La noche cayó como un lienzo en blanco, en el que cada pensamiento se convirtió en una posibilidad incierta, una promesa de transformación que pronto podrían enfrentar juntos. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Alejandro intuía que no sería fácil. Debería seguir el camino que había empezado a labrar o permitir que sus destinos se entrelazaran en un cambio colectivo, con el corazón latiendo con fuerza. Alejandro supo que el nuevo capítulo de su vida apenas comenzaba. La próxima decisión marcaría el rumbo no solo de su historia personal, sino de su relación con Lucía. Ella había mencionado un cambio necesario, uno que podría alterar su vida por completo. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para descubrir la verdad detrás de esas palabras? Sin respuestas claras, una adrenalina avivaba su determinación. ¿Había llegado el momento de arriesgarse aún más? Alejandro se despertó ese día con una claridad renovada. La conversación con Lucía había dejado en él una sensación de esperanza, pero también la comprensión de que cada paso hacia adelante implicaba un sacrificio. La noche anterior había sido un hito, un paso hacia la autenticidad que prometía transformar la naturaleza de su vínculo. Sin embargo, ese cambio no sería fácil. La verdadera batalla, él sabía, no sería solo la confrontación de sus miedos, sino la creación de un camino en el que ambos pudieran crecer. Decidido a comunicar esta nueva etapa, Alejandro se preparó para la siguiente conversación con Lucía. No podía permitir que el miedo a su transformación o a la de ella lo separara. Mientras se dirigía hacia su oficina, sus pensamientos giraban en torno a cómo articular su deseo de empatía y comprensión hacia ella, y al mismo tiempo su compromiso de ser un apoyo en su propia búsqueda de autenticidad. La semana transcurrió llena de mensajes de texto y llamadas cortas, en las que ambos trataban de abrirse sobre lo que querían. Aún había múltiples capas de dudas, pero la conexión entre ellos se reforzaba cada día como si una antigua amistad regresa en su forma más pura. La facultad de escuchar y ofrecer espacio al otro resultó ser un cambio inesperadamente hermoso, donde ambos se sentían llevados por una corriente de honestidad que los impulsaba hacia adelante. Esa noche, al fin, decidieron encontrarse de nuevo en su lugar habitual, un pequeño café donde habían pasado tantas horas antes de perderse en las rutinas. Alejandro se sintió nervioso, pero emocionado. Esta vez, él tenía la intención de invitar a Lucía a ser parte del proyecto que había comenzado con Mariana, un espacio que no solo empoderaría a otros, sino que también simbolizaría su propia metamorfosis. Tan pronto como se sentaron, la conexión palpable se activó. Lucía lo miraba con una mezcla de curiosidad y expectación. Alejandro tomó un sorbo de su café y, con unos segundos de pausa, comenzó a hablar. Lucía, quiero que sepas que estoy muy orgulloso de nosotros. Hemos recorrido un largo camino en el que ambos hemos aprendido a escucharnos y a vernos, empezó, sintiendo que sus palabras resonaban de manera verdadera en su ser. Pero también me estoy dando cuenta de que es hora de dar el siguiente paso, un paso que podría ser muy significativo para ambos. El rostro de Lucía mostró interés, a la vez que cierta inseguridad. ¿A qué te refieres?, preguntó, mientras sus ojos reflejaban la mezcla de entusiasmo y temor. Quiero que te unas a mí en el proyecto que estoy haciendo con Mariana. Ella ha luchado en su camino, y creo que puede ser una experiencia enriquecedora que nos ayude a reconectar con nosotros mismos. Alejandro ofreció, sintiendo que estaba abriendo una puerta a algo nuevo y emocionante. No se trata solo de negocios, se trata de redescubrir quiénes somos juntos y cómo podemos ayudar a otros a encontrar su propio camino. Lucía parecía aturdida por el ofrecimiento. No estoy segura de estar lista para unirme a algo así, Alejandro. Ha sido complicado para mí enfrentar lo que estoy sintiendo, y ahora esto suena como una carga más, contestó, pero en su voz había un susurro de batalla interna. Entiendo, y no te estoy pidiendo que te sumerjas de inmediato, respondió Alejandro, tomando su mano entre las suyas. Pero creo que este es un espacio que podría permitirnos no solo ayudar a otros, sino también sanar nuestra relación. Juntos, podemos construir algo que refleje lo que ambos realmente valoramos. Quiero que esta sea una parte de mi vida que sea contigo,
no a expensas de ti. Las palabras impactaron en Lucía, y por unos momentos, el silencio se apoderó de ellos. Alejandro podía ver cómo su mente trabajaba, el conflicto interno se manifestaba en sus ojos. Finalmente, Lucía habló. Desde que te está planteando esto, estoy empezando a entender que hay algo más grande en nuestra lucha. Quizás incluso estoy lista para aceptar que necesito un cambio también. No. Solo un cambio profesional, sino dentro de mí misma. El alivio en el aire era innegable, con una nueva esperanza en sus corazones, la conversación fluyó y se llenó de ideas sobre el futuro. Mientras hablaban, Alejandro sintió cómo las piezas de su vida empezaban a encajar. Ya no eran solo dos mundos separados, sino una colaboración en crecimiento, donde cada uno traía sus historias y luchas para crear algo especial. Cuando se despidieron esa noche, un cambio palpable había tenido lugar entre ellos. Alejandro se sintió más confiado en su capacidad para seguir adelante no solo como empresario, sino como esposo y aliado. Había logrado no solo compartir su visión, sino también recibir la respuesta que anhelaba, un camino hacia adelante. Ahora, finalmente, Alejandro estaba listo para abrazar no solo su éxito profesional, sino también la vida llena de retos y vulnerabilidades que estaba creando junto a Lucía. Con cada paso, la realización era clara, la transformación comenzó en el momento en que decidió escuchar y ser escuchado. Ambos estaban en un viaje de crecimiento conjunto que prometía no solo fortalecer su relación, sino también ofrecer una nueva visión sobre lo que significa ser auténtico. El sol comenzaba a salir, iluminando el camino que tenían por delante. Alejandro sabía que no estarían exentos de dificultades, pero la fe en su conexión y en su deseo de crecer juntos brillaba como un faro. Con la mente y el corazón abiertos, se preparaba para enfrentar lo que viniera. Cuando se despidieron esa noche, Alejandro sintió con claridad que su vida había cambiado irremediablemente. Había superado sus miedos y ahora, frente a los nuevos desafíos, estaba más comprometido que nunca. La transformación personal estaba en marcha, y su camino junto a Lucía sería la verdad explosiva que se desarrollaría plenamente. Ahora es tu momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte estas historias emocionales únicas. Deja un me gusta ahora para apoyarnos y hacer que nuestra comunidad crezca. Comenta tus reacciones y teorías sobre este extraordinario viaje. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan vivir esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora, no esperen ni un segundo más para compartir.